Bueno, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van uniendo a la presente reunión. Sí, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, chicos. Bien, nosotros en el transcurso de todas las clases hemos ido estudiando cómo es el proceso adecuado para poder llegar a construir de cierta manera un emprendimiento con bases bien estructuradas, con una finalidad y un objetivo de igual manera bien elaborados, que nos permita cumplir metas, cumplir sueños y sobre todo cumplir con los prospectos propuestos al inicio de cualquier emprendimiento o al inicio de cualquier situación que nosotros nos hayamos propuesto. Yo les había especificado que cuando nosotros entendemos todo el proceso que dentro del área de emprendimiento nos ofrece, no solamente estamos hablando en base a lo que puede ser un emprendimiento, sino que también podemos entenderlo desde un punto de vista de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que en cada una de las actividades que nosotros podemos realizar en el día a día, debemos llevar siempre lo que es una organización, una planeación, sí, para las cosas que debemos hacer. Cuando nosotros estamos basados en una vida un poco desorganizada, un poco viviendo al improviso, de cierta manera las cosas no suelen cumplirse o el tiempo también no suele ser el necesario o el suficiente para poder llegar a, a, a complacer de cierta manera todas las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Un mal de igual manera que tenemos como personas, como seres humanos, de cierta manera que nos equivocamos, es el ser muy desorganizados, especialmente dentro de nuestra cultura latinoamericana específicamente. Solemos caracterizarnos por ser desorganizados. ¿En qué sentido? En las actividades que nosotros debemos realizar día tras día. Si bien es cierto, se vuelve un poco complicado el saber qué tengo que hacer yo el día de mañana o saber qué me va a pasar o qué me depara el futuro para el día de mañana. Es imposible, eso nadie puede llegarlo a saber. Pero sí nosotros debemos empezar a tener desde las cosas más mínimas una planeación de acuerdo a las actividades que se me puedan llegar a suscitar en mi día normal, por ejemplo. Si yo el día de mañana me propongo que tengo que ir al banco, tengo que irme, qué sé yo, al seguro, tengo que irme a hacer compras, pues tengo ya una lista de actividades que tengo que cumplir el día de mañana. Siempre debemos procurar ser organizados y procurar ser positivos en nuestras actividades diarias. Porque desde lo que nosotros hacemos en lo más mínimo, desde cómo somos organizados en lo más pequeñito, eso se puede ver reflejado en las cosas grandes, en las cosas significativas. Incluso hasta cuando nosotros realizamos, qué sé yo, las tareas, el lugar en el que recibimos clases. Si nosotros recibimos clases en un lugar o en un espacio que es desorganizado, que no tiene de cierta manera un correcto ambiente para que yo pueda concentrarme, para que yo pueda entender, para que yo pueda escuchar la clase, pues entonces esto se va a ver reflejado en qué. De cierta manera en que la tarea, por ejemplo, yo no voy a saber de qué manera la tengo que realizar. O de igual manera, a veces estamos con tanta cosa en el lugar en el que tenemos que realizar las tareas, que al momento de realizar a veces la tarea se ve eso reflejado en el documento físico, por ejemplo, en el cual nosotros enviamos. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, existen otros casos en los que existe mucha organización, existe mucho detalle dentro de las tareas, por ejemplo, que se envían y eso se puede reflejar, eso se puede ver. ¿Y por qué esto se da? Porque nosotros sabemos organizar nuestros espacios, sabemos planear bien nuestros tiempos específicos para poder darle el tiempo suficiente, el tiempo que se merece a cada situación. Y de esta manera podemos llegar a tener éxito en cualquier ámbito y en cualquier situación de nuestra vida diaria.
Esto sucede de cierta manera cuando también estamos hablando dentro de un negocio, muchísimo más si es que nos enfocamos específicamente a lo que es un negocio. Un negocio requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere de muchísimo tiempo y mucho más si estamos hablando de un negocio propio. ¿Para qué nos sirve la materia de emprendimiento, la asignatura de emprendimiento? Porque de cierta manera nos da diferentes pautas para que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa y podamos crear un negocio, ¿sí? Podamos crear, sea un negocio grande, sea un negocio pequeño, pero de cierta manera nos permite el abrir los ojos, el abrir el entendimiento para saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo realizar, en qué situaciones tengo que enfrentarme, con qué cosas tengo que lidiar de cierta manera. Por otro lado, también con qué deberes, con qué derechos tengo yo que manejar en mi negocio. De igual manera, habíamos hablado que el negocio también influye no solamente cuando trabajamos directamente siendo nosotros nuestro propio jefe, sino que más allá también existen negocios que requieren, pues si no es por decir todos, requieren también de terceras personas. Qué sé yo, personas a las cuales yo compro algún tipo de producto que yo voy a ofrecer en mi emprendimiento. O por otro lado, también personas que de cierta manera me ofrecen algún tipo de servicio para yo poder manejar mi emprendimiento. Siempre debemos comprender que la disciplina, debemos ser muy disciplinados en el sentido de manejar un negocio. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de tener nuestro propio negocio o el hecho de decir, no, yo me voy a salir de trabajar de donde trabajo porque no quiero tener jefes, quiero yo ser mi propio jefe, se vuelve una situación mucho más difícil porque aquí nadie me va a estar exigiendo que yo trabaje. Si yo no trabajo, yo no voy a tener dinero. Si yo no trabajo, mi negocio no va a prosperar. Si yo no voy a tener nadie quien esté al frente. Y cuando nosotros hablamos de estar específicamente al frente de un negocio, entramos a la etapa del control. ¿Sí? ¿Qué significa el control de un negocio? Tener el control de las cosas. Cuando nosotros nos hablamos o nos referimos específicamente al control de las actividades dentro de lo que tiene que ver en cuanto al ámbito del emprendimiento, estamos siguiendo la línea muy delgada, una línea muy delgada que nos lleva al éxito. El punto final que nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos empezado estudiando lo que era la planeación, vimos la organización, de igual manera entendimos lo que era la integración, anteriormente vimos lo que era la dirección y por último entendemos lo que es el control. El control se refiere específicamente a la persona que lidera, ¿sí? A la persona que lleva las riendas del negocio, a la persona que lleva de cierta manera adecuadamente a nuestro negocio. En este caso, si nosotros somos los emprendedores, si nosotros vamos a ser quienes manejamos nuestro negocio, pues entonces nosotros vamos a ser quienes llevemos el control de nuestro negocio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el texto nos manifiesta los saberes previos. Sí, recordemos que los saberes previos son estos conocimientos anteriores que nosotros tenemos al tema que se está estudiando. Nos dice, ¿quién ejerce las funciones de control en tu colegio o en tu hogar? Específicamente el control, como yo les he dicho, todos estos temas no se basan específicamente a un negocio, sino a la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿quién lleva el control dentro del colegio? Son las autoridades, ¿sí? El rector, la vicerrectora, que son quienes manejan el control del colegio. Quiere decir que de igual manera son quienes se encargan de verificar que todos los estatutos, todos los lineamientos, deberes, derechos que el colegio tiene se estén cumpliendo adecuadamente. De igual manera, por ejemplo, en el hogar. En el hogar necesariamente debe existir una persona que lleve el control del hogar. En este caso son las personas mayores. Si es que hablamos si es que nosotros vivimos con nuestros padres, son nuestros padres quienes llevan el control del hogar. Si ya nosotros somos personas que nos hemos independizado, que estamos casados, somos nosotros como los casados, como jefes de hogar, que debemos llevar el control del hogar.
en la vida cotidiana, en el hogar, en todo grupo social, en todo mínimo grupo. Recordemos que ya un grupo se ve conformado desde dos personas. Siempre debe existir el control. ¿Por qué? Porque el control nos permite cumplir con este ciclo adecuado de lo que es ser organizados, de lo que es llevar una correcta planeación, de integrar bien las situaciones que se den dentro del hogar o que se den dentro del negocio, del trabajo, ¿sí? Porque siempre nosotros debemos recordar que todo tiene una línea, todo debe tener una secuencia. ¿Por qué se encuentra como último punto el control? Porque dentro del control nosotros estudiamos o nosotros entendemos que el control es el que abarca lo que es la planeación. Si yo llevo el control de mi hogar, yo llevo el control de mi empresa, de mi negocio, de mi unidad educativa, entonces yo debo verificar que la planeación que yo estoy manteniendo se dé correctamente, que la organización sea la adecuada, que todos los elementos de mi negocio, de mi unidad educativa, de mi institución, estén correctamente integrados. De igual manera que la dirección que yo me haya planeado desde un inicio esté siguiendo el camino deseado, ¿sí? Por eso nosotros debemos siempre entender lo que es el control. Si no existe un control, si no existe de cierta manera una persona que se mantenga pendiente de las situaciones, pues entonces prácticamente no estaríamos evolucionando, ni como seres humanos, ni como personas naturales, muchísimo menos como personas dentro de un ámbito comercial, dentro del ámbito de los negocios, ¿sí? ¿Por qué nos referimos a esto? ¿A qué nos vamos con esto? Porque el control se ve especificado dentro del ámbito que lleva la medición, el seguimiento y las correcciones de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera el control, la persona que controla es la que va a abarcar todo. Nosotros cuando hablábamos de la dirección y de la organización, así como de la integración, hablábamos de que siempre debe existir una persona que se le delegue diferentes actividades, porque lógicamente una sola persona es imposible que logre abarcar tantas cosas, ¿sí? Todavía no ha nacido la persona que logre ser tan hábil para poder hacer varias cosas a la vez, ¿sí? Como por ejemplo estar en el banco o poder a la misma vez que estar en el banco poder estar, qué sé yo, en el seguro, si tengo que estar en el seguro. Todavía no ha nacido la persona que pueda realizar todas estas actividades al mismo tiempo. Entonces, por ello se delegan diferentes personas, derivan distintas actividades que deben cumplirse y por ello aparece la persona que maneja el control dentro de lo que tiene que ver en cuanto a un negocio. El control se refiere a lo que es la medición, seguimiento y corrección de las actividades y funciones de las diferentes áreas operacionales con el fin de comprobar que la planificación realizada se cumpla de acuerdo con lo establecido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una unidad educativa, a la unidad educativa constantemente llegan personas que van a controlar que la unidad educativa esté cumpliendo con todos los lineamientos que maneja el Ministerio de Educación. ¿Sí? Es decir, una persona va, en este caso se les suelen llamar, por ejemplo, las famosas auditorías, que de qué sirven, que van a controlar que todo lo que se propone dentro del código de trabajo, dentro del código educativo, se esté cumpliendo a carta cabal. Eso también sucede en lo que son los negocios, en lo que son pequeños comercios, en lo que son grandes comercios. El control es fundamental para que no perdamos la cordura y de cierta manera no perdamos el hilo de lo que nosotros nos hemos planteado desde un inicio. Si nosotros no llevamos un control, por ejemplo, si yo no llevo un control de mi negocio, yo no voy a saber cuánto estoy haciendo a la semana. Y si yo no sé cuánto estoy haciendo a la semana, no voy a saber si voy a cumplir o no con mi objetivo de mi dinero a final de mes. Es importante el control, ¿sí? De igual manera nos dice, es posible que un emprendimiento que esté en marcha opere automáticamente sin que se necesite ser controlado. Es imposible.
Sí, porque todo negocio, todo emprendimiento, toda actividad necesita un control. Así sea un control mínimo, así sea un control máximo, necesita un control. Nosotros como seres humanos necesitamos el control de las cosas, necesitamos que alguien de cierta manera nos diga, estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo malas cosas. Y todo tiene una secuencia, por ejemplo. En unidad educativa, las autoridades son los que nos controlan a nosotros como docentes si es que estamos o no cumpliendo con las actividades que se nos han propuesto. Nosotros como docentes llevamos el control, por ejemplo, de sus tareas. ¿Para qué? Para saber si ustedes están cumpliendo diariamente o semanalmente con las tareas que se les propone, ¿sí? Si es que nadie controlara nada, pues prácticamente nunca llegaríamos a calificar notas y si no tendríamos las notas, ustedes nunca podrían llegar a graduarse, ¿sí? Si nosotros nos llevamos el control de las cosas, pues nunca vamos a cumplir con el objetivo planteado desde un inicio. En este elemento se comparan los resultados reales con los objetivos planteados y se determinan las funciones en las cuales se requieren medidas de corrección. ¿Para qué suscitan los controles? Para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que dejar de hacer y qué cosas tenemos que seguir manejándonos de la misma manera porque están dando resultados positivos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en cuanto a los negocios o en cuanto a los emprendimientos, se suelen dar, por ejemplo, reuniones mensuales, reuniones semanales, quincenales, para llevar un control, para realizar un análisis de todo lo que se ha venido realizando, de todo lo que se ha venido haciendo. ¿Para qué? Para poder ver si los objetivos están llegando a lo deseado o no están cumpliendo. Si no existe planificación, no puede existir control. Esto quiere decir que si no se realiza una adecuada planificación del emprendimiento, el sistema de control interno difícilmente podrá funcionar, ya que este opera sobre las metas u objetivos por alcanzar. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros hablábamos que para empezar un negocio, debemos plantearnos un objetivo, que va a ser que por el cual yo voy a trabajar, por el cual yo diariamente voy a hacer mis actividades para cumplir mi objetivo. Si no tengo un objetivo, el control no va a tener ningún significado, porque el control no va a tener tampoco ninguna finalidad, no me va a dar ninguna respuesta, ¿sí? De igual manera, por ello, una vez establecidos los objetivos de la planificación, se debe diseñar un sistema de control interno. Este sistema de control debe principalmente establecer los mecanismos de medición para verificar que estos objetivos se vayan cumpliendo. Existen diferentes sistemas de medición que lógicamente se crean en base a un negocio y se crean individualmente de acuerdo a las necesidades que el negocio tenga, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito educativo, los elementos de medición son las rúbricas que nosotros tenemos para saber si están o no cumpliendo con los objetivos deseados para el final del ciclo. Así, por ejemplo, como se analizó en Emprendimiento y Gestión 1, se debe realizar las proyecciones de ingresos, costos y gastos, lo que yo les decía al inicio, lo cual se convierte en la primera herramienta de control. Es decir, si yo estoy ganando más de lo que estoy gastando, ¿cómo va mi inversión? Hablamos de un negocio cuando al final del mes, específicamente, yo estoy viendo ganancias y estoy recuperando mi dinero y aparte de recuperar lo que yo invertí, estoy viendo que sí estoy obteniendo un dinero excedente que me permite ya hablar de una ganancia. Pero si yo no llevo un control, pues entonces no voy a saber ninguno de estos elementos, ni cuánto estoy gastando, ni cuánto estoy invirtiendo, o si de cierta manera el negocio está prosperando. Si las ventas no se están cumpliendo de acuerdo con lo presupuestado, es momento de tomar medidas correctivas adecuadas. Para ello es importante el control, para saber de qué manera podemos esclarecer los puntos erróneos, ¿sí? Siempre se debe llevar un control para que en las situaciones o en las cosas en las que se está fallando o en las que se está teniendo de cierta manera algún tipo de situaciones negativas, se mejore y se busquen elementos para qué, para poder salir de estos errores o de cierta manera de estas trabas que se está teniendo en los elementos de la medición del control. Aquí el texto a nosotros nos propone un video, ¿sí? De cómo se debe realizar un correcto control dentro de lo que es el emprendimiento, ¿sí? Para ello, vamos a ver el siguiente video, chicos.
que el texto nos propone. El control. El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. El control es una labor gerencial básica que puede ser considerada como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar. Importancia del control dentro del proceso administrativo. El control es de suma importancia en una empresa por los siguientes aspectos. Contribuye a medir y corregir la labor ejecutada por los empleados a fin de lograr los propósitos. Posibilita el análisis de lo realizado con lo planificado. Las técnicas y los sistemas de control son aplicables a cualquier actividad administrativa y se constituye para los jefes en una herramienta a través de la cual se comprueban si los propósitos de la organización son alcanzados de acuerdo a la planificación. Principios del control. Equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de control correspondiente. De la misma manera, la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. De la oportunidad. El control necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. De los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de los objetivos. De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente. De la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. De excepción. El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando adecuadamente qué funciones estratégicas requieren el control. Y de la función controladora. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controladora. El proceso del control, establecimiento de estándares y criterios, proporcionan medios para establecer lo que debe hacerse y qué desempeño o resultado debe aceptarse como normal o deseable. Observación del desempeño. El proceso de control se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares previamente establecidos y funciona de acuerdo con la información que recibe. Comparación del desempeño real con el esperado. Toda actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Es importante definir los límites dentro de los cuales esa variación se considera normal o deseable. Y acción correctiva. Los informes de control indican cuando las actividades que se realizan no logran los resultados esperados y permiten establecer condiciones para poner en marcha la acción correctiva. Tipos de control. Control preliminar. Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. Control concurrente. Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. Control de retroalimentación. Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándar aceptable. El control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y se han regresado los resultados a alguien o a algo en el proceso que se está controlando, de manera que pueden hacerse correcciones. Herramientas del control. Existen dos tipos de herramientas que sirven para mantener el control de las empresas. Las herramientas informativas que sirven para conocer el estado económico, entre ellas tenemos la contabilidad y la estadística. Y las herramientas correctivas que sirven para conocer el grado de cumplimiento de las políticas empresariales, entre ellas tenemos el control presupuestario, la auditoría y el control de calidad. El control gerencial es responsabilidad de los altos niveles dentro de la empresa, generalmente recae en el gerente general de la compañía y consiste en asegurarse de obtener los recursos necesarios y utilizarlos eficientemente en el logro de los objetivos. Y el control operativo es responsabilidad de los gerentes de nivel medio, como aquellos que realizan funciones de supervisión en los niveles inferiores o primer nivel. Es el proceso mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean realizadas con efectividad.
Sistemas de información y control. El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones. La calidad del proceso de toma de decisiones en un organismo descansa fuertemente en sus sistemas de información. Un sistema de información abarca información cuantitativa, tal como los informes de desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, tal como la atinente a opiniones y comentarios. Bien, chicos, el video nos ha especificado un poco el correcto manejo del control, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que se debe llevar dentro del control? ¿De qué forma es el control dentro de lo que tiene que ver un emprendimiento o un negocio? También es importante especificar cuáles son las medidas de control. El texto nos propone unos cuantos ejemplos de medidas o de instrumentos que nos permiten llevar un control adecuado de un negocio o de un emprendimiento. Como yo les digo, no siempre vamos a hablar de un emprendimiento en base a actividades comerciales, sino también en base a actividades de servicios. Recordemos que un emprendimiento no solo se basa en comprar o vender un objeto físico, sino también en comprar o vender un servicio. De igual manera, se debe especificar que las medidas de control se basan en también los servicios. Principalmente tenemos poner seguridades en los bienes de la empresa. La seguridad es fundamental, mucho más si estamos dentro de un contexto social como el cual nosotros nos manejamos. Sabemos que, por ejemplo, nuestra sociedad, nuestro contexto, nuestro país, no se encuentra en las mejores condiciones de seguridad. Por ende, la seguridad debe ser lo principal dentro de nuestro negocio si es que llegamos a tener una infraestructura, sí, que ya se maneje del emprendimiento. De igual manera, se habla de respaldar la información que está en los computadores. Nosotros sabemos que las máquinas, las computadoras, son instrumentos que también tienen fallas, que también suelen dañarse, que suelen de la noche a la mañana dejar de funcionar. Y si nosotros no tenemos un respaldo, pues prácticamente nuestro negocio se podría venir abajo. En ocasiones nos ha suscitado diferentes problemas que cuando, por ejemplo, en la computadora se daña y no tuvimos un respaldo de cierta información, de algún documento, de algún trabajo, el trabajo se pierde totalmente porque no llevamos un respaldo. ¿Sí? Para eso existen diferentes instrumentos como las memories flash, de igual manera los documentos que podemos subir al Google Drive, sí, diferentes instrumentos que la tecnología nos dispone para siempre tener un respaldo. Mucho más si estamos hablando de un negocio. Un negocio tiene diferentes documentaciones, por ejemplo, como lo que es el RUG, el RICE, sí, las facturaciones, mucho más ahora que estamos hablando ya de una facturación electrónica. Por otro lado, también siempre dar instrucciones por escrito. Somos seres humanos y como seres humanos las cosas se nos suelen olvidar, ¿sí? Por ello, y para cierta formalidad y para cierto respaldo, las instrucciones, los pedidos se dan por escrito. Por ejemplo, si yo tengo algún empleado que yo le di yo le hice un pedido por escrito y él en algún momento no me quiere cumplir o empieza a buscarme problemas y dice que yo nunca le dije, yo tengo el respaldo de mi documento escrito, de algún oficio, de algún memo que yo le pasé. ¿Por qué? Porque él debía cumplir con lo que se le pidió. Por otro lado, también efectuar un análisis semanal de las ventas, lo que yo les decía. Existen diferentes momentos en los cuales se debe llevar un análisis y el texto nos menciona que lo más recomendable es llevar un análisis semanal, perdón, sobre las ventas del servicio o del producto. De igual manera, realizar un análisis mensual de los gastos. Por otro lado, llevar registros contables. Siempre los registros contables son de suma importancia porque un negocio, ¿para qué se crea? Para obtener beneficios económicos. Y si yo no llevo un registro de contabilidad de gastos, de igual manera de ingresos, de egresos, pues entonces no estoy hablando de un negocio porque solamente estoy gastando sin saber qué gasto y de igual manera que me está entrando dinero sin saber de dónde me está entrando el dinero.
De igual manera, prohibir el uso de fondos del emprendimiento para actividades personales. En esto nosotros debemos ser muy disciplinados cuando tenemos un negocio. Un negocio debe llevarse de la mejor manera y cuando logramos tener algún tipo de ahorros, algún tipo de beneficio económico que el negocio nos está dejando, no vamos a utilizar este dinero para actividades personales. Si bien es cierto, por ejemplo, al finalizar el mes vemos cuánto dinero logré recaudar de mi emprendimiento, cuánto dinero voy a ahorrar, cuánto dinero me ocupo, qué sé yo, en mis necesidades básicas y cuánto dinero me queda para mis actividades personales, pero siempre llevando un registro, ¿sí? Por eso se debe llevar una contabilidad mensual. Al final del mes veo yo cuánto me sobra, de este dinero que me sobra, cuánto voy a guardar, cuánto ocupo para volver a invertir, qué sé yo, en el negocio, para pagar los servicios del negocio. Y por último, lo que me sobra, eso es lo que yo utilizo, pero utilizo para nuevamente el mes. Yo durante el mes no puedo estar cogiendo dinero y cogiendo dinero del negocio porque entonces al final del mes no voy a ver ninguna ganancia. Por último, guardar el dinero en un lugar seguro y confiable, en este caso que serían bancos y cooperativas. De igual manera, llevar un registro de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Eso es fundamental y eso es algo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Si tenemos alguna deuda, si tenemos alguna situación en la cual nos tienen que pagar de igual manera dinero, pues entonces siempre estamos pendientes, siempre llevamos un tipo de contabilidad acerca de estas actividades y mucho más se lo realiza dentro de un negocio. De igual manera, actualizar permanentemente los inventarios que existan. Cuando nosotros hablamos de un inventario, nos referimos a llevar un registro de todo lo que en el negocio hay. Así sea una banca, así sea una mesa, así sea un esfero, un vaso, es parte de un inventario. Porque si yo llevo una correcta planeación de mi negocio, un correcto inventario, entonces estoy acercándome más fácilmente a mis objetivos. Tenemos cuáles son la relación entre los 5 elementos de la administración. Como ya lo hemos estudiado, los 5 elementos de la administración son planeación, organización, integración, dirección y control, que son los elementos que hemos venido estudiando en estas clases. En todo emprendimiento, estos elementos deben ser implementados de una manera coordinada, de tal forma que prevalezcan los intereses del emprendimiento por sobre los intereses particulares. Cuando nosotros hablamos de un emprendimiento, solemos entender que un emprendimiento se vuelve también, o un negocio se vuelve como un hijo. Y al hijo siempre hay que procurar cuidarle, hay que procurar tenerle en las mejores condiciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen muchos negocios de los cuales han tenido grandes éxitos, grandes beneficios económicos, debido a que a su gran administración, de cierta manera, debido también a sus grandes planeaciones, a su buena organización y a su correcto control, ¿sí? Esto es importante comprender. Un emprendimiento, un negocio siempre debe llevarse a cabo con la finalidad de que de poder mejorar nuestra también sociedad. Si yo propongo un emprendimiento a la sociedad, tiene que ser ¿para qué? Para que la sociedad se vea beneficiada también con mi emprendimiento. Y para ello mi emprendimiento debe aportar algo positivo también a mi sociedad. De igual manera, esto quiere decir que el emprendedor tendrá que tomar decisiones adecuadas a fin de que los diferentes miembros del emprendimiento prioricen el cumplimiento de las metas del grupo. Si yo como dueño de mi emprendimiento llevo un correcto manejo, llevo un correcto control, demuestro con mis acciones que lo importante es que el emprendimiento prospere, lo mismo van a hacer los trabajadores que se vean inmiscuidos dentro del emprendimiento. Pero lógicamente, cuando nosotros hablamos de que el emprendimiento tiene que ser el que salga a la luz, el que logre tener éxito, también no estoy hablando de que solo con la finalidad de que mi emprendimiento tenga éxito voy a sobrepasar los derechos de los trabajadores, tampoco estamos hablando de un correcto manejo del emprendimiento. Todos estos 5 puntos que nos ha propuesto el texto nos da como finalidad el llevar a cabo principalmente nuestros derechos tributarios.
Aparte, tener correctamente los puntos indispensables de derechos y de deberes que deben cumplir los trabajadores. De igual manera, llevar correctamente los insumos que mi negocio debe tener. Por otro lado, también el sistema económico, cómo llevar un buen equilibrio dentro del sistema económico. Y por último, y lo más importante, el cómo lograr cumplir mis objetivos. Pero mis objetivos deben cumplirse en base a un correcto uso de mi planeación, de mi organización, de mi integración, de mi dirección y lógicamente del control, que el control ya habíamos hablado que es el que se encarga de visualizar, de demostrar y de estudiar que todo lo que yo me propuse desde un inicio se esté cumpliendo. Así, por ejemplo, si se desea generar un emprendimiento de reforestación en un cierto territorio, pueden existir varios criterios respecto a esta actividad. Por ejemplo, la fecha de reforestación, cuál es el lugar, la variedad de árboles por sembrar, mecanismo de siembra, personal necesario, etcétera. Estos son los puntos principales que nosotros habíamos estudiado que debemos plantearnos antes de empezar un emprendimiento. Porque nuestros emprendimientos no comienzan de la noche a la mañana, decir, hoy me levanté con ganas de crear un negocio y ya en la tarde mi negocio ya estoy buscando local porque ya me voy a poner. No, el crear un negocio lleva mucho tiempo, conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucho sacrificio, un sacrificio económico, un sacrificio también físico, un sacrificio psicológico. ¿Por qué? Porque de cierta manera el negocio tiene que llegar a cumplir una meta, llegar a cumplir un objetivo, que este objetivo tiene que verse planteado al finalizar, qué sé yo, 1 año, 2 años. Algo que yo siempre he querido que nosotros comprendamos es que cuando nosotros nos planteamos un objetivo, no quiere decir que si yo empecé mi emprendimiento y si Dios nos bendijo mucho, si todo nos fue muy bien, a los 2 años logré cumplir mi objetivo, logré cumplir con lo que yo me habría propuesto ya en un inicio. Esto quiere decir que de cierta manera yo tengo que plantearme nuevos objetivos. Yo nunca me tengo que quedar estancados, perdón. No debemos ser que conformistas, es decir, llegué a un punto, obtuve lo que quise y bien, gracias. Es verdad que debemos tomarnos el tiempo de felicitarnos por lo que hemos logrado conseguir, por el lugar en el que nos encontramos, pero entonces ahí empieza un nuevo ciclo. Empieza que un nuevo planteamiento de nuevos objetivos. Si yo ya vi que mi emprendimiento llegó a lo que yo quise, que obtuve los resultados que yo quise, entonces, correcto. Ahora tengo nuevos objetivos, qué sé yo, ampliar mi negocio, hacerlo más grande, crear nuevas sucursales, si es que hablamos de un negocio de venta de servicios, de objetos, de lo que sea que nosotros estemos hablando. Siempre cumplir con nuevos objetivos, no quedarnos estáticos. Por naturaleza, el ser humano necesita estar en constante evolución, porque si el ser humano se vuelve monótono, empieza a vivir en una constante monotonía, en algo diario, en algo que ya no le encuentra la felicidad a realizar las cosas, empiezan a existir los problemas. Entonces, si yo ya llegué a mi punto exacto, llegué a cumplir con mis objetivos, entonces empiezo a plantearme nuevas metas, a plantearme nuevos objetivos y empiezo nuevamente desde cero. ¿En base a qué? A los objetivos que yo ya cumplí. ¿Qué herramientas me facilitaron llegar a este objetivo? ¿Cuál fue la correcta planeación? ¿Cómo realicé yo la planeación? ¿Cómo realicé mi organización que me permitieron llegar correctamente a mi objetivo? ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas tuve que cambiar para qué? Para que yo logre conseguir mi objetivo, para conseguir de cierta manera los resultados que correctamente yo buscaba dentro de mi negocio. Por lo tanto, el emprendedor debe utilizar los 5 elementos de la administración para llevar adelante esta actividad, ¿sí? Aquí el texto nos tiene un refrán que dice, de Henry Ford, que dice, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Cuando nosotros estamos hablando de un negocio, no hablamos que las cosas van a ser fáciles.
que no va a haber días malos, que las situaciones no se van a poner cuesta arriba muchas de las veces, que vamos a creer o vamos a estar en un punto en el que entendamos o en el que nos preguntemos si hicimos lo correcto, si estuvo bien emprender, si estuvo mal emprender. Sí, pero de cierta manera, cuando nosotros logramos pasar esos baches, cuando logramos pasar esas malas rachas, empezamos a ver los resultados. Muchas de las veces las situaciones malas son las que nos sirven para ponernos a prueba y para saber si estamos o no estamos preparados para llevar adelante nuestro negocio de acuerdo a lo que nosotros nos hemos planteado, para saber si estamos correctamente listos para cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Para eso nos sirven estos 5 puntos de los cuales nosotros hemos concluido y hemos estudiado para comprender cómo llevar a cabo un correcto manejo, una correcta estructura